Bueno, entonces continuamos, bienvenidos. Continuamos con nuestra escuela. Hay una computadora. Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Nuestra primera plática va a ser un mini curso a dos sesiones y es una introducción a la topología algebraica por el doctor Miguel Alejandro Zapeca. Pues él es uno de los expertos en topología algebraica del departamento. Entonces, ayer estábamos hablando de cuántos años tenía también de allá en las sesiones, como de ya tienes muchos, pero él tiene 50. Era un bebé cuando entré. Sí. Bueno, no digo cuántos años tiene aquí, pues, pero ya tiene muchos. Entonces, pues adelante, Alejandro. Bueno, está subiendo. ¿Subir ese? Ya se fueron por el café. ¿Ya se fueron por el café? ¿No es para aquí, no es esa? Bueno, pues muchas gracias por la presentación y déjenme darle la bienvenida a esta escuela de verano. Yo les quiero hablar sobre uno de los temas que trabajamos aquí en el departamento y es topología algebraica. De hecho, esta va a ser una introducción a la topología algebraica y lo que quiero hacer en estas dos sesiones es enseñarles cómo podemos usar herramientas de álgebra para responder preguntas de topología. Entonces, déjenme empezar hablando de la característica de Euler, de un poliedro. Entonces, Euler probó que cuando ustedes toman la suma alternada del número de vértices menos el número de aristas más el número de caras en un poliedro, el resultado siempre es 2. Entonces, fíjense, aquí vértices menos aristas más caras es igual a 2. Y en el cubo, 8 más 6 es 14, menos 12 es 2. En el octaedro, 6 más 10 más 8 es 14, 12 es 2. Entonces el cubo es dual al octaedro porque solo intercambiamos vértices por caras, ¿verdad? Y en el dodecaedro y en el icosaedro, el resultado también es 2. Entonces, un dodecaedro es un poliedro que consiste de 12 pentágonos, como y un icosaedro es un poliedro regular que consiste de 20 triángulos equiláteros. En alguna manera, de algún modo, también son duales el uno del otro. En el sentido de que 20 y 12 se intercambian aquí. ¿Okay? Entonces, esto se puede resumir diciendo que la característica de Euler de la esfera de dimensión 2 es igual a 2. Entonces, Euler probó que sin importar qué poliedro tengan, siempre y cuando sea homeomorfo a la esfera de dimensión 2, la suma alternada de vértices menos aristas más caras siempre es igual a 2. Y eso pues tiene varias aplicaciones. Por ejemplo, uno puede probar que solo existen 5 poliedros regulares usando la característica de Euler. Teorema: existen 5 poliedros regulares. A saber estos 5, ¿verdad? Y la demostración es muy sencilla. Una vez que ya tienen el teorema de Euler, fíjense, vamos a suponer que tenemos un poliedro en R3, sea K, un poliedro regular, y va a ser tal que cada cara tiene P vértices o pelados, lo mismo,
ejemplo, en el caso del dodecaedro, P sería igual a 5, ¿verdad? Y también que cada vértice es compartido por Q de estas caras. ¿Okay? La idea sería algo así. Aquí están las caras y aquí hay 4 caras que comparten este vértice. Aquí Q sería 4. Entonces P igual a 5 sería algo como el caso del dodecaedro. Q igual a 4 sería algo como el caso del octaedro. ¿Okay? Obviamente, para que estas condiciones se den, necesitamos que P y Q sean mayores o iguales que 3. ¿Okay? No vamos a tener acá caras con 2 lados, con 2 vértices nada más, y en un ángulo triedro, sí, se deben encontrar al menos 3 caras. Esto es algo que tenemos de entrada. Y ahora lo que queremos es contar vértices, aristas y caras. Fíjense, según estas condiciones, el número de vértices pues se supone que cada arista contribuye con 2 vértices, ¿verdad? Entonces el número de vértices va a ser el doble del número de aristas. ¿Verdad? Y si están contadas así, pues estoy contando 2 vértices por esta arista, 2 por esta arista, 2 por esta arista, 2 por esta arista, ¿no? Pero cada vértice, contado así, está repetido Q veces. Tenemos que dividir por el número de aristas es, pues, se supone que cada cara tiene P lados, ¿verdad? P vértices o P lados, no importa. Entonces, esto sería P por el número de caras, y también cada cara, cada arista está compartida por 2 caras. Así que para evitar redundancias, tengo que dividir por 2, ¿verdad? Y de aquí sabemos que el número de caras es igual a 2A entre P. Tenemos las caras están dadas así y los vértices están dados así. Ahora, si lo que queremos es que el número de vértices menos el número de aristas más el número de caras sea igual a 2, lo que va a pasar es que 2A entre Q menos A más el número de caras, que es 2A entre P, tiene que ser 2, ¿verdad? Entonces, en toda esta suma podemos factorizar a la A, pasar a este lado, y estos 2 términos están multiplicados por 2, aquí me va a quedar 1, también puedo factorizar un 2, entonces me queda 2 por 1 en P más 1 en Q menos 1/2 va a ser igual a 2 entre A. Aquí puedo cancelar el 2. Y esto dice que 1 en P más 1 en Q es igual a 1/2 más 1 en A. Okay. Y por lo tanto, 1 en P más 1 en Q tiene que ser mayor que 1/2. Entonces, si uno va a construir un poliedro regular con estas 2 características,
una condición necesaria es que 1 en P más 1 en Q sea mayor que un medio, ¿verdad? Y como estamos pidiendo que P y Q sean mayores o iguales que 3, pues hay un número finito de posibilidades. De hecho, solo existen 5 casos, ¿no? Solo existen 5 tales parejas. Aquí ponemos P y Q, pero voy a poner la pareja P, Q. Entonces 3,3 corresponde al tetraedro, 4,3 corresponde al cubo, 3,4 corresponde al octaedro, 5,3 corresponde al dodecaedro y 3,5 corresponde al icosaedro. ¿Okay? Entonces, esta es la demostración de que solo hay 5 sólidos platónicos, 5 polímeros regulares, usando características de Euler. Hay muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, uno se puede hacer preguntas sobre otro tipo de poliedros, no necesariamente regulares, ¿no? Como un balón de fútbol. Este balón ya está medio deshecho, la vida lo ha tratado mal, ¿no? La vida le ha dado muchas patadas así. Pero uno puede, por ejemplo, preguntarse cuántos pentágonos tiene un balón de fútbol. Pues vamos a pensar que este es un poliedro que está formado por pentágonos y hexágonos. ¿Cuántos pentágonos tiene un balón de fútbol? El nombre correcto de esta figura es un icosaedro truncado. Uno empieza con icosaedro, de esta forma, ¿no? Y ya vimos entonces ahí que este icosaedro está formado por triángulos equiláteros y en cada vértice se encuentran 5 de ellos, ¿verdad? Así que si yo trunco esta pirámide, lo que va a formar aquí es un pentágono, ¿verdad? Y si lo hago en cada uno de los vértices, entonces todos los triángulos se convierten en hexágonos, ¿verdad? Y aparecen estos pentágonos. Te vamos a contar cuántos pentágonos tienen, por ejemplo, ¿no? Vamos a llamar P al número de pentágonos y H al número de hexágonos. ¿Okay? Y otra vez quiero que se cumpla la condición de que vértices menos aristas más caras es igual a 2. Esa es la ecuación de Euler, ¿verdad? Entonces, el número de vértices pues tiene que ver con cuántas caras tiene esto, ¿no? Cada pentágono contribuye con 5 vértices, cada hexágono contribuye con 6 vértices y cada vértice está compartido por 3 caras. Entonces, este número de vértices. Después, el número de aristas, bueno, es muy parecido. Cada pentágono contribuye con 5 aristas, cada hexágono con 6 aristas, pero cada arista está compartida por 2 caras, entre 2. Y finalmente, el número de caras, pues es el número de pentágonos más el número de hexágonos. Y esto tiene que ser 2. ¿Okay? Entonces, si quitamos denominadores, aquí
voy a tener 2 veces 5p más 6h, voy a multiplicar todo por 6, menos 3, 5p, 6h, 6h, es igual a 12. Aquí tengo 2 por 5, 10, más 6, 16, menos 15, 1, aquí tengo P, y las H's, 2 por 6, 12, más 6, 6H, 18, menos 18 es igual a 0, entonces me queda que P es igual a 12, que se eliminaron las H's. Entonces un balón de fútbol, un icosaedro truncado, tiene 12 pentágonos, ¿verdad? Y se sigue de la característica de Euler de la esfera. Entonces aquí uno está probando un poco más, ¿verdad? No tiene por qué ser solamente un balón de fútbol, sino podría ser cualquier poliedro que ustedes formaran con pentágonos y hexágonos, ¿verdad? Y cumple estas condiciones. Entonces, este tipo de estructuras aparecen también en la naturaleza. Por ejemplo, hay una molécula de carbono que tiene 60 átomos de carbono y tiene esta configuración. Imagínense un carbono en cada vértice y en cada hexágono tiene un anillo tipo benceno, ¿verdad? Salvo que no tiene hidrógenos. Por el asunto de que las valencias sean correctas, y esto es una molécula que se llama, es el más pequeño de una serie de moléculas que se llaman fullerenos. Hay una molécula de carbono 60, hay una molécula de carbono 72, hay fullerenos más grandes, y todos tienen una disposición parecida, pero sí. Resulta que se trata de una estructura que cierra con pentágonos y hexágonos, el número de pentágonos siempre tiene que ser 12, ¿no? Y eso es por la característica de Euler. Ahora, les quiero contar qué es lo que pasa con otro tipo de superficies. Vamos a pensar, por ejemplo, en un toro. Un toro es la superficie de una lona, ¿verdad? Y uno está acostumbrado a construirlo, empezando con un rectángulo, ¿sí? Y identificando este lado con este lado, y este lado con este lado. Toro, cerramos estos lados, tenemos un cilindro y después cerramos y tenemos el toro, algo de este estilo. Entonces vamos a ver, para calcular la característica de Euler, lo que podríamos hacer primero es tratar de triangular o configurar el toro, y podemos triangular este modelo, ¿no? De manera aproximada así. ¿Okay? Y queremos contar el número de vértices, las aristas y las caras. Entonces, pues quedamos que este lado es igual a este lado, y aquí tengo 1, 2, 3 aristas, ¿verdad? Aquí tengo otras 3, aquí otras 3. Igual, aquí tengo 3, 3 y 3, y este lado ya es igual a este. Entonces tengo aristas, ¿no? 9 y 9. Son 18. Y tengo
estas 9, tengo 9 rectángulos aquí y 9 aristas diagonales. Creo que tengo 27. ¿Cuántos vértices tenemos? 1, 2, 3. Este es el mismo que este. Aquí tengo otros 3. 3. Y estos 3 ya son los mismos que estos. Entonces tengo otros 9. El número de caras, pues, tengo 9 rectángulos, pero divididos en triángulos. Entonces tengo 18. Entonces, si me fijo en el número de vértices, más el número de caras menos el número de aristas, el resultado es 0. Entonces la característica de Euler del toro, en este caso, es 0. Es una superficie esencialmente distinta de la esfera, no solo por este hoyo, ¿no? Sino porque uno de sus invariantes topológicos, la característica, es distinta de 2. Uno puede construir más superficies a partir del toro, ¿verdad? Existe la famosa suma conexa de superficies. Y entonces vamos a pensar cómo funciona esto. Vamos a pensar en esta superficie de género 2. Uno puede imaginarse como un flotador para 2 personas. Y entonces lo que quiero hacer es considerar esta curva que divide en 2, así, ¿verdad? Entonces resulta que esta superficie compacta pues se puede obtener a partir de 2 toros. Si a cada uno de los toros les quito un disco, identifico por las fronteras, ¿verdad? Entonces esto es lo que se llama la suma conexa de 2 toros, y se escribe así. Es una superficie de género 2. Y en general, pues si tengo una superficie S1 y una superficie S2, hago el mismo procedimiento. A cada superficie le quito un disco abierto. La frontera es un círculo, algo menor que un círculo, e identifico esos 2 círculos. Entonces el resultado es la suma conexa de S1 con S2. ¿Ok? Y ahora es bien fácil decir cuál es la característica de Euler de una suma conexa. Resulta que la característica de S1 más S2, ¿cuánto cree que sea? La de S1 más la de S2. La suma. ¿Quién me dijo la suma? Más 2. ¿Eh? Y más 2. Más 2. ¿Por qué más 2? Menos 2. Bueno, ¿por qué menos 2? Porque no está contando los discos. Exacto. Entonces, si estamos pensando en triangulaciones, uno puede suponer que esta superficie ya viene triangulada, y con respecto a esa triangulación calculamos la característica de Euler, ¿verdad? Igual a esta, y la característica no depende de la triangulación, es algo muy importante. Y uno puede suponer que en lugar de quitar un disco, estamos quitando un triángulo, ¿verdad? Aquí también quitamos un triángulo e identificamos por las fronteras de esos triángulos. ¿Okay? Entonces, al contar vértices menos aristas más caras, pues me va a dar la suma de las características originales, menos estos 2 caras, menos estos 2 triángulos. Y la cosa se va a ver así. Entonces, con eso podemos hacer una lista de todas las superficies compactas orientables que existen. Vamos a ver, tenemos la esfera, tiene característica 2, tenemos el toro,
característica 0, la superficie de género 2, que tiene característica, pues la suma conexa de dos toros, entonces su característica sería 0 más 0 menos 2. 2. Y vamos a seguir pegando toros, así que la que sigue es de característica menos 4, etcétera, ¿no? Esto es lo que llaman también una superficie de género 0. Esta es una superficie de género 1, género 2, etcétera. Y lo que observamos aquí es una relación muy clara entre la característica y el género, y es que la característica de Euler de una de estas superficies siempre va a ser 2 menos 2 veces el género. Tal vez es mucho más natural o más visual hablar de género, pero esta característica está mucho más relacionada con invariantes topológicos, entonces uno suele clasificar a las superficies vía su característica de Euler. Todas estas son superficies de Riemann compactas, bien, toda superficie de Riemann compacta se ve así. Esta es la línea proyectiva, el plano complejo compactificado a un punto. Este es el prototipo de una curva elíptica, y a partir de género 2, todas estas son superficies hiperbólicas, se pueden cubrir por el plano hiperbólico, lo que quiera que eso sea. Está acostumbrado que la característica de Euler negativa tiene que ver con estructuras hiperbólicas. Este es el caso de superficies orientables. Ahora, tenemos otra familia de superficies. Son la contraparte de estas, las superficies no orientables. Y como las quiero compactas, entonces el prototipo de ellas es el plano proyectivo. El plano proyectivo. Entonces, vamos a definir a RP2 como el cociente de la esfera de dimensión 2 módulo la relación que identifica puntos antipodales. Y esto también se puede pensar como el espacio de todas las rectas en R3 que pasan por el origen. ¿Okay? Entonces, ¿en qué sentido es el conjunto de rectas que pasan por el origen de un espacio? Bueno, vamos a pensar en la descripción de arriba, ¿no? Tenemos la esfera S2 y pues toda recta que pasa por el origen intersecta la esfera en dos puntos antipodales, más x y menos x, ¿verdad? Entonces, pues no es que las rectas que pasan por el origen estén en correspondencia biyectiva con la esfera, ¿verdad? Estas rectas están en correspondencia biyectiva con parejas de puntos antipodales en la esfera. ¿Okay? Entonces, como no puedo distinguir en ese sentido a x de menos x, los voy a identificar. Y este espacio, bueno, a este conjunto le voy a dar la topología cociente. Entonces, S2 tiene la topología del subespacio de R3, es una superficie compacta, y esto va a tener la topología cociente con respecto a la topología canónica de S2. Entonces, pues uno puede pensar, les digo, en parejas de puntos aquí en S2, o en todas las rectas que pasan por el origen. Y el origen de esta descripción pues tiene que ver con geometría proyectiva y perspectiva en sus inicios. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a pensar en este espacio y vamos a tratar de averiguar por qué es una superficie no orientable.
Entonces, ¿qué es una superficie? Debe ser fácil de ver porque pues, localmente se ve como la esfera. Vamos a ver, en lugar de fijarme en toda la esfera, me voy a fijar en el hemisferio superior. La esfera, así. Porque estoy dividido por la relación antipodal, ¿verdad? Y entonces, prácticamente, bueno, casi todos los puntos de la esfera tienen un representante en este hemisferio superior, ¿verdad? Entonces, este punto, por ejemplo, no lo tengo que identificar ya con nada, ¿verdad? Y este punto no lo tengo que identificar ya con nada. Pero los puntos del ecuador, eso sí, este lo tengo que identificar con su antipodal y este lo tengo que identificar con su antipodal. Y eso sería un modelo para el plano proyectivo. Entonces, este hemisferio, antes de identificar, es homeomorfo a un disco, una bola cerrada. Y lo que tengo que hacer es identificar puntos antipodales en el ecuador, que aquí corresponden a los puntos de la frontera, ¿verdad? Entonces, este X en la frontera lo tengo que identificar con menos X en la frontera. Y entonces, el plano proyectivo, que está dado así, también es homeomorfo al disco, módulo la relación que identifica puntos antipodales, pero en la frontera. Estoy sintiendo mucho en esta R aquí porque esto se llama el plano proyectivo, se conoce como el plano proyectivo real, ya que hay una contraparte compleja. Uno puede fijarse en todas las líneas complejas, no en R3 sino en C3. ¿Verdad? Y estos serían todos los subespacios de dimensión 1, que son isomorfos a C, y ese espacio sería el plano proyectivo complejo, CP2. Plano proyectivo complejo. ¿Verdad? Entonces, como estamos basándonos en los complejos, esto no sería un objeto de dimensión 2, sino sería una variedad de dimensión 4. Bueno, vamos a revisar el caso del plano proyectivo. Entonces, pero lo que tenemos que hacer es identificar puntos antipodales en la frontera, ¿verdad? Ahora, en topología, todo lo podemos deformar, como si fuera de hule. Voy a pensar que este disco es homeomorfo, rectángulo, y tengo que identificar puntos antipodales en la frontera del rectángulo, así que este lado lo tengo que identificar con este lado, pero con esas orientaciones, y este lado lo tengo que identificar con este lado, ¿verdad? El cociente de hacer esa identificación es un plano proyectivo. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. A esta superficie le voy a quitar un disco, y aprovechando que este lado es igual a este lado, lo que voy a hacer es quitar la mitad de un disco aquí y la mitad de un disco aquí. En el cociente, esto es un disco. Entonces vamos a quitar este disco, el disco abierto, ¿no? El disco abierto de la superficie. Quito esto de aquí. Y el resultado pues es un espacio que resulta al identificar los dos lados de este rectángulo en sentido contrario, ¿no? Y eso es una banda de Möbius. Entonces, en ese sentido, el plano proyectivo es no orientable, ¿no? Porque contiene una
superficie que es no orientable, como la banda de Möbius. Y lo que estamos probando, al menos visualmente, es que el plano proyectivo no es más que una banda de Möbius, unión, el disco este que le quitamos, unión, un disco, y estos dos están unidos por su frontera común. Frontera. Entonces voy a decir que una superficie es no orientable si contiene una banda de Möbius. Ahora, pues ya tenemos nuevos candidatos para nuestra lista. Tenemos aquí el plano proyectivo, como quiera que se vea, y su característica de Euler se puede calcular si triangulamos alguno de estos modelos. Pero no es difícil ver que la característica de Euler es la mitad de la de la esfera. ¿Y por qué sería eso? Entonces recuerden que RP2 se obtiene de la esfera identificando puntos antipodales. ¿Okay? Entonces, a la esfera le puedo dar una triangulación suficientemente fina, ¿no? Y de manera que por cada triángulo de la esfera aparezca su antipodal, su triángulo antipodal, así que en el cociente dos triángulos se van a volver uno, dos aristas se van a volver una, y dos vértices van a volver uno, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, vértices menos aristas más caras, en este caso va a ser uno se puede fijar en la suma conexa de dos planos proyectivos, y eso también es una superficie conocida. Vamos a ver, para sumar los planos proyectivos voy a poner el modelo del disco, identificando puntos antipodales en la frontera. Entonces este lado A se va a integrar con este lado A en ese sentido, ¿verdad? Y esto lo quiero sumar con otro plano proyectivo, B y B, así. Entonces, para hacer la suma conexa tengo que quitar un disco lados, abrir y pegar, bueno, puedo pegar por la frontera común, pero esto es lo mismo que es abrir estas figuras y pegar así. Esto sería A, B y B, ¿verdad? Y estamos pegando por esta línea. ¿Sí? Entonces, si tienen un cuadrado, identifican los lados, como dicen las flechas, este lado lo pego con este y este lado lo pego con este, entonces el resultado es la suma conexa de los planos proyectivos. Ahora, veamos que esta es una superficie conocida, y pues para darnos cuenta de eso vamos a partirlo de otra forma. Entonces voy a eliminar esta línea, esta diagonal, y voy a considerar la otra diagonal, esta diagonal, y voy a usar mis tijeras mágicas para cortar este espacio a lo largo de esa diagonal. Entonces, esto es homeomorfo, este triángulo identificado con donde esto es A, esto es B, esto es B, esto es A, y este lado por el que cortamos, digamos que se llama C. Ya se tiene que pegar así. ¿Okay? Si yo hiciera todas las identificaciones,
en esta figura, pues obtengo otra vez esta suma conexa, ¿verdad? Ahora vamos a arreglar un poco esto. Y este triángulo lo vamos a dejar tal cual. A y B. Este lado es C. Y este otro lo voy a voltear y lo voy a pegar por medio de A. Entonces si pego por A, B me queda así. Y luego C sube. Entonces tengo estos dos triángulos y esta figura es una morfa esta. Entonces si deformo un poco, esto es lo mismo que un rectángulo cuadrado, en el que tengo que hacer estas identificaciones. Tengo que identificar a B con B, y ese pegado ya me da un cilindro, pero también tengo que pegar este lado C con este lado, pero en sentido contrario. Vamos a poner dos flechitas. Y esto es lo que se conoce como una botella de Klein. Entonces, visualmente, pues, cuando pegamos B con B, tenemos un cilindro así. El lado C va en esta dirección, y en este lado C va en la otra dirección. Hay que pegar C con C en sentido contrario. Y esta es una botella de Klein. Para hacer esto en R3 tenemos que atravesar la botella. Hay que atravesar a sí misma. Pero este corte no debe aparecer. Eso lo podemos hacer en 4 dimensiones o más, ¿verdad? Entonces resulta que esto es una botella de Klein. Entonces la botella de Klein está relacionada de algún modo con el toro. Hay otra construcción de la botella, y es dividir al toro, identificar los puntos antipodales, ¿verdad? Y usando eso, uno puede ver que la botella de Klein tiene característica 0. Y uno puede seguir. Por ejemplo, se puede tomar la suma conexa de 3 planos proyectivos. Esto va a ser una superficie no orientable de característica -1, etc. Y en este caso, en el caso no orientable, vamos a tener que la característica de Euler en la superficie es la característica de la suma conexa de K planos proyectivos, que es 2 menos el número de sumantes. Es una situación ligeramente distinta del caso orientable. Y resulta que esta es una lista completa de todas las superficies compactas. Entonces, tenemos el famoso teorema de clasificación de superficies. Que nos dice que toda superficie compacta es homeomorfa, ya sea a la esfera de dimensión 2 o a
una superficie orientable de género G, o sea, una suma conexa de G planos, no, de G toros, para algún G, o a la suma conexa de K planos proyectivos, de una superficie no orientable de género K, la suma conexa de K planos proyectivos para algún K. Y esto, los dos primeros son en el caso en que la superficie sea orientable, y este es el caso en que la superficie sea no orientable. Hagamos una lista completa de todas las superficies. Ahora, uno puede hacer suma conexa, no nada más de cosas orientables y cosas no orientables entre sí, sino se pueden hacer sumas mixtas, ¿verdad? Y lo que se puede probar es que si tiene una superficie de género G, orientable de género G, y le suman una no orientable de género K, el resultado va a ser no orientable, ¿verdad? Esta contiene una banda de medios. Cuando subo con una orientable, pues sí, contiene una banda de medios. Puedo quitar aquí para hacer la suma conexa, puedo quitar un disco que esté lejos de la banda que contiene. O sea, el resultado es no orientable y el género va a ser 2G. Por ejemplo, G vale 1 y K vale 1, tenemos un toro, y a un toro le sumamos plano proyectivo. Esta fórmula dice que vamos a tener la suma conexa de 3 planos proyectivos. ¿Sí? Pero bueno, la suma de 3 planos proyectivos es la suma de 2 más otro, ¿verdad? Y la suma de los dos primeros planos proyectivos es una botella de Klein. Esto es la botella de Klein más plano proyectivo. Eso quiere decir que la suma conexa es una operación topológica entre superficies para la cual no existe la cancelación, ¿no? Si uno pudiera cancelar este plano proyectivo aquí y acá, diríamos que el toro es homomorfo a la botella de Klein, lo cual no puede ser porque esta superficie es orientable y esta no. Entonces no existe la cancelación para la suma conexa. Les voy a dejar esto como ejercicio. Muy bien, tenemos como 10 minutos. Ahora quiero empezar a hablar un poco de la relación con álgebra, y para eso, para ilustrar un poco más cómo aparecen todas estas ideas relacionadas con la característica de Euler, quiero hablar de espacios triangulados y sus grupos de homología. Entonces, el término técnico es complejo simplicial. Entonces, para mí, un complejo simplicial es un complejo simplicial. No va a ser otra cosa más que un espacio con una triangulación. Y para triangular un espacio, vamos a usar distintos elementos como vértices, ¿verdad?, a los cuales se les llama simplejos de dimensión 0. Vamos a usar intervalos o aristas, ¿verdad?, se llaman simplejos de dimensión 1. Y estos
estos los vamos a pensar orientados. Vamos a poner nombre a los vértices, B0 y B1. Y la notación para este intervalo va a ser B0, B1 en ese sentido. ¿Okay? Y pues como vamos a usar álgebra, y es importante la orientación, en ese sentido, voy a declarar que esta arista es el negativo de la arista que va de B1 a B0. ¿Okay? Entonces, para identificar que tienen orientaciones contrarias. Así. Esto sería un simplejo B0 nada más. Podemos usar triángulos o simplejos de dimensión 2. B0, B1 y B2. Y estos también van a venir equipados con una orientación. Digamos que tienen la orientación positiva, entonces ese triángulo se va a notar como B0, B1, B2. Y para mí eso va a ser lo mismo que B1, B2, B0 y que B2, B0, B1. ¿Okay? Ahora, si escojo la otra orientación, voy a pensar que el símbolo que tengo es el negativo. Entonces, sería empezar con B0, pero vamos en sentido contrario. B0, B2, B1 sería igual a B2, B1, B0. Sería igual a B1, B0, B2. B1, B0, B2. ¿Ok? Pero estos dos tienen orientaciones opuestas. Opuestas. ¿Ok? O este negativo de este. Entonces, para superficies es suficiente con vértices, aristas y triángulos. Pero si tenemos objetos de dimensión mayor, podemos usar tetraedros sólidos, sus generalizaciones. Un tetraedro sólido, este sería el símil de uno de estos en dimensión 3, sólido, ¿verdad? Estos también vienen orientados, en este caso con la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces recorremos B0, B1, B2 y B3 en ese orden. Y esto es lo que se llama un simplejo de dimensión 3. Entonces, aquí había 6 formas de arreglar los vértices, ¿verdad? 6 permutaciones de 3 elementos y 3 de ellas son pares, 3 de ellas son impares. ¿Okay? Entonces, las dos orientaciones que existen aquí tienen que ver con eso. Cuando tenemos 4 vértices, hay 24 formas de permutarlos, ¿verdad? Y todas las permutaciones pares van a corresponder a la orientación positiva, y las permutaciones impares a la orientación negativa. Por ejemplo, si yo intercambiara estos dos, B3 y B2, estoy aplicando una transposición aquí que es impar, y entonces este simplejo sería el negativo del otro. Son orientaciones opuestas. Orientaciones opuestas. Muy bien. Entonces, estos son las herramientas con las que vamos a triangular nuestros espacios. Entonces, si tenemos uno de estos espacios, o sea, un complejo simplicial,
vamos a llamarle C0 al conjunto de todas las combinaciones lineales de vértices en X. ¿Okay? Vamos a llamarle C1 al conjunto de combinaciones lineales de aristas o simplejos de dimensión 1 X. Le vamos a llamar C2 al conjunto de combinaciones lineales de dos simplejos de X, etcétera, ¿verdad? Entonces estas combinaciones se llaman las cadenas en dimensión 0, cadenas en dimensión 1, cadenas en dimensión 2, y si tuviéramos una superficie esto bastaría, ¿verdad? Tiene una variedad de dimensión 3 como la esfera S3 en R4, necesitaríamos cadenas en dimensión 3. Estos son grupos, ¿verdad? Son combinaciones lineales con coeficientes enteros, y esto no es otra cosa más que el grupo abeliano libre generado por los vértices de X. Este de acá es el grupo abeliano libre generado por todas las aristas de X. Este es el grupo abeliano libre generado por todos los triángulos de X. ¿Qué significa sumar? Es una suma formal. ¿Okay? Entonces, si este es el complejo simplicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es un simplejo. Este es otro simplejo. Y esto va a ser una expresión formal. Solamente. Entonces, lo que estoy haciendo realmente es a cada simplejo le estoy asociando un coeficiente. ¿Okay? Entonces, el grupo libre abeliano generado por estos simplejos no es más que el conjunto de todas las funciones de los simplejos de dimensión 2 a los enteros. Estoy poniendo coeficientes. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Está motivado por lo siguiente. Quiero conectar a las cadenas de dimensión 0, 1, 2, 3 si hubiera, ¿no? Por homomorfismos de grupos. Y esto lo vamos a hacer como sigue. Fíjense. Vamos a empezar con los triángulos. Entonces, simplejo de dimensión 2. Y vamos a declarar su frontera como la suma de todas sus aristas con esta orientación. Recuerden que esto viene orientado, eso induce una orientación a la frontera. Entonces esto va a ser B0 B1 más B1 B2 más B2 B0. ¿Okay? Y otra vez quiero pensar que la frontera es una frontera algebraica, ¿no? La frontera de este simplejo es una combinación lineal formal de simplejos de dimensión 1. ¿Okay? Voy a arreglar esta suma para que se vea así. B1, B2, aquí falta el 0. Después voy a poner menos B0, B2. Aquí falta el 1 y permuté, ¿verdad? Y finalmente tengo B0, B1. Aquí falta el 2.
Entonces, como todos los simplejos de dimensión 2 forman una base para este grupo abeliano, si yo conozco al homomorfismo en la base, lo conozco completamente, ¿no? Entonces, bueno, homomorfismo frontera, y esto iba a llamar delta 2. Similarmente, aquí ya en delta 1, entonces, en un simplejo de dimensión 1, definimos la frontera como la diferencia de sus vértices en ese orden, B1 menos B0, como para saber, recordar la orientación. ¿Okay? Aquí estamos a B0 y aquí estamos a B1. Y es una suma alternada. ¿Okay? Igual que ahí. Esto les voy a recordar una integral definida en un sentido. Igual uno puede definir la frontera de un simplejo de dimensión 3, como la suma de todas sus caras, ¿verdad? Y la fórmula se va a ver así. Sería quitar a B0 menos quitar a B1 más quitar a B2 menos quitar a B3. Y estos signos tienen la cualidad de que vamos a estar tomando la frontera, ¿verdad? Va a ser la suma de todas estas caras, pero con orientaciones compatibles. La regla de la mano derecha, que es la que orientaba a los vértices del tetraedro, nos da una orientación en cada una de las caras, y van a ser compatibles esas orientaciones. Entonces, en general, la frontera de un simplejo de dimensión n se va a ver como la suma alternada de sus caras. Entonces vamos a quitar el iésimo vértice y vamos a sumar desde 0 hasta 0. Y como no tenemos elementos de dimensión -1, pues aquí ponemos el grupo trivial. Y si quieren pueden declarar que la frontera 0 es el logaritmo trivial. Entonces, algo que va a suceder, y lo vamos a ver la próxima vez, es que si ustedes componen dos fronteras sucesivas, digamos que es CK, y la frontera que sale es DK y la que entra es DK más 1, lo que se puede probar es que DK compuesto con DK más 1 siempre es igual a 0, y eso quiere decir que la imagen de este homomorfismo está contenida en el kernel de y la imagen de delta K más 1 está contenido en el kernel de delta K. Y vamos a definir al késimo grupo de homología de X como el kernel de delta K entre la imagen de delta K. Entonces, estos son los grupos con los que vamos a trabajar la próxima vez. La gracia de esto es que esto se puede interpretar como ciclos en dimensión K. Y esto, como son las imágenes de la frontera, pues son las famosas fronteras en dimensión K. Entonces, en un complejo simplicial, lo que queremos es detectar, pues parte de la topología. Queremos detectar hoyos en ese espacio. Imagínense que lo tenemos triangulado así. Y
que tengo, por ejemplo, una suma de aristas de esta forma, tengo esta suma de aristas. Cuando calcule la frontera de esta suma, pues todos los vértices que aparecen en la frontera se van a cancelar unos con otros, ¿verdad? Precisamente porque tengo un ciclo. Pero la frontera de ese objeto va a ser no por esta razón, no por ser la frontera de alguien, ¿no? Este es un ciclo que no es frontera de alguien. Por otro lado, si me fijara en este ciclo, este triángulo está ahí, este triángulo está ahí, si me fijara en este ciclo, pues la frontera de este ciclo también es cero, pero es frontera de esta suma de triángulos. ¿Okay? Entonces, la frontera de este ciclo es cero. Bueno, la frontera de esta cadena es cero por razones triviales, ¿verdad? Mientras que en este caso, este ciclo está detectando un agujero, ¿no? Pero realmente queremos tratar de entender los ciclos que no son fronteras de nadie, de dimensión K. El K-décimo grupo de homología es el cociente de los K-ciclos, de las K-fronteras. Y vamos a hacer cálculos explícitos con esto la próxima vez. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Habíamos hablado del espacio predictivo complejo. ¿Se puede hacer una prueba de temperatura con regla más? Sí, se puede. Si quiero, lo podemos platicar. Creo que, bueno, me platicaron que utilizaba el teorema de la función inversa. Hay como 7 demostraciones de teorema. Hay una que usa esencialmente el grado. La teoría de grado de mapeo de un círculo. Otra idea que usa eso es el teorema de punto fijo de Brouwer, están muy relacionados. Que voy a ver la próxima vez. Bueno, si tienen más preguntas, después de preguntar.